Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 8. Y, de algún modo, todavía soy capaz de ser sorprendido. Dentro de la sala de armas, un estafermo de cuero giraba sin parar bajo los golpes y cortes que recibía. Frente a él, Di Maria balanceaba una espada de práctica con gesto concentrado, realizando complicados giros y juegos de pies. El sudor le recorría la sien y le empapaba los cabellos que le caían sobre el rostro. Con un último golpe en el centro del pecho del muñeco, detuvo su práctica y suspiró, agitada y sin aliento. ¿Me puedes volver a explicar por qué estamos aquí? Preguntó Brandish, sentada en el alféizar de la ventana y pintándose las uñas de los pies. ¿Es que todavía no te ha quedado claro? Rió su amiga, alcanzando una toalla y pasándosela por el rostro y el cuello. No demasiado, replicó ella sin alzar la vista de lo que estaba haciendo. La guerra ya ha terminado, y practicar es una molestia. Di Maria negó, sabiendo que era inútil discutir con ella. Cogió la ropa que había llevado consigo y se encaminó hacia el baño que estratégicamente se había construido en la propia sala de armas. ¿Y tú te confías demasiado?, la regañó, dejando la puerta abierta para poder seguir hablando. Comenzó a desnudarse, dejando caer toda la ropa sudada que llevaba encima, al suelo. ¿Olvidas que te encerraron durante la batalla? Brandish hizo una mueca. No. Pero tampoco olvido que me dejé atrapar. Tenía que hablar con esa rubia. Si Di Maria contestó a eso, su respuesta se perdió con el ruido del agua al caer. Cuando salió, 10 minutos después, regresó junto a su amiga secándose el pelo con una toalla y oliendo a jabón. De todas formas, prefiero estar preparada para cualquier cosa. Brandish, como respuesta, se encogió de hombros y Di Maria sonrió, sabiendo cómo era su carácter. ¿Vamos a comer? Estoy famélica. Solo recibió un suspiro como respuesta, pero aún así se puso en pie y ambas salieron al pasillo. Un par de guardias y secretarios las saludaron al pasar y, aunque Brandish no esbozó gesto alguno, Di Maria contestaba con algún gesto escueto o cruce de miradas. No esperaban, sin embargo, encontrarse al emperador cerca de la salida del palacio. Oh, hola, saludó, claramente sorprendido. Se encontraba solo, cosa bastante rara, pues se le solía ver acompañado en casi todo momento de Inbel. Majestad, murmuró Di Maria, corrigiéndose al ver a los dos guardias que custodiaban la enorme puerta a pocos metros de distancia. Ante esto Natsu compuso una mueca de reproche y molestia, pero se abstuvo de hacer comentario alguno. Brandish solo le dedicó una mirada inexpresiva. ¿Y vais a alguna parte? Se interesó. Pensábamos ir a la ciudad a comer algo, explicó Di Maria. Al instante, Natsu sonrió. Eso es perfecto. Al ver su confusión, fue su turno de explicarse. Necesito salir de aquí aunque sea un par de horas. Y si cruzo esas puertas, señaló las que tenía justo detrás, acompañado, me será mucho más sencillo sobrevivir a Inbel cuando regrese. He conseguido librarme de él por un momento. Llevo toda la mañana firmando cosas de las que ni recuerdo su contenido. Su queja cobró más fuerza cuando se frotó la muñeca derecha con gesto de dolor. Así que, ¿me permitís que os acompañe parte del trayecto? Di Maria cruzó una mirada breve con Brandish. No podían negarse. Su amiga, sin embargo, no parecía tener su mismo concepto de la situación. Ve tú, Mari. En realidad no tengo hambre. Y, sin dar más explicaciones, dio media vuelta y se alejó por donde habían venido, dejando atrás un silencio un tanto incómodo entre los otros dos. Si os ha molestado. No te preocupes, ella es así, aseguró Di Maria, negando con la cabeza a modo de derrota. Soltó un suspiro, mirando por donde había desaparecido su amiga, y se volvió hacia Natsu con una leve sonrisa. Él no parecía muy convencido. Hablo en serio. ¿Quién sabe qué escenario se habrá imaginado para que piense que salir se convertiría en una molestia? Y ahora vamos. De verdad que me muero de hambre. No esperó respuesta y se dirigió con paso seguro hacia las puertas que los guardias se apresuraron en abrir. Cuando Natsu pasó a su lado, los hombres hicieron una reverencia antes de cerrarlas a sus espaldas.
El sol del mediodía los cegó a ambos mientras avanzaban por la entrada principal de los jardines. Creo que no le caigo bien, murmuró Natsu, aún con los pensamientos dirigidos hacia aquella peculiar Spriggan de pelo verde. Dimaria se encogió de hombros y se detuvo para que él llegara a su altura. Ambos retomaron la marcha con la mirada fija en el gran portón de rejas negras que le ponía fin a los jardines del palacio. Estos refugían con los colores vivos de las flores y los arbustos podados con cuidado y esmero. A ambos lados, buscando la simetría, dos fuentes llenaban el espacio con un murmullo de agua corriendo apenas imperceptible para el oído humano en medio de todo el trinar de pájaros y el sonido de la ciudad que se superponían de una manera sorprendentemente armoniosa. Es difícil ganarse su simpatía, reconoció Dimaria con una risa nerviosa. Dale tiempo. Natsu asintió, todavía no muy convencido, y Dimaria decidió cambiar de tema. ¿De verdad te has escapado? Al instante, Natsu rió, asintiendo, y ella se descubrió disfrutando del sonido despreocupado de su risa. Con cada día que pasaba, el Natsu taciturno y deprimido que conoció quedaba atrás. Y, debía reconocerlo, se le daba bien sonreír, aunque no lo hiciera a menudo. Todo lo que dije es cierto. Imbel no tiene piedad alguna, se quejó, y ahora fue el turno de Dimaria reír. Él sonrió de lado al escucharla. Aunque también quería visitar y ver Álvarez con mis propios ojos, aunque solo fuese la capital, reconoció en un tono algo más serio. No quiero tomar decisiones sobre algo que ni siquiera conozco. Dimaria asintió en silencio. Era un pensamiento maduro y sabio de su parte. Uno que dejaba una buena impresión de él, además. Mientras atravesaban el portón que ya habían abierto para ellos, lo observó de reojo aprovechando que estaba distraído contemplando el panorama que se abría ante ellos y que ella ya se sabía de memoria. No pudo evitar compararlo una vez más con ese joven alborotador que vio en la distancia atacando a diestro y siniestro, gritando a pleno pulmón. No se parecían en nada, y la comparación iba mucho más allá del físico evidente. Tenía un aire maduro y serio que imponía, sino cautela, sí respeto, por mucho que él no parecía darse cuenta de ello. No era muy expresivo con sus gestos, pero sus ojos hablaban por él de una manera que te dejaban sin aliento. A primera vista se percibían vacíos, apagados y sin vida y, sin embargo, escondían más emociones que los de ninguna otra persona. Dimaria no pudo hacer otra cosa que no fuese admirar una vez más todo lo que era, el peso que aguantaba por sí solo en sus hombros sin queja alguna. Su pasado lo había hecho tan fuerte que le entraban escalofríos y se le ponía la piel de gallina cada vez que lo recordaba. Y eso que solo era conocedora de una pequeña parte. Lo estás haciendo bien, dijo al cabo de ese momento que a ella se le hizo eterno. Natsu le prestó atención al momento y esbozó una pequeña sonrisa avergonzada. Gracias, murmuró, rascándose la nuca. Aunque todavía me queda mucho por aprender. En verdad, Sereth era un genio. Levantar todo esto por sí solo. Dimaria no contestó, pues se había percatado que hablaba para sí, perdido de nuevo en sus pensamientos y recuerdos. Ninguno dijo nada mientras se acercaban a la capital y se adentraban en sus calles sumidos en un silencio cómodo y agradable. La ciudad relucía en actividad y ruido. Tiendas abiertas, restaurantes en su hora punta y niños corriendo a lo largo y ancho de las calles riendo entre ellos. Todos se detenían al verlos pasar. Primero la reconocían a ella, una de los tan famosos Spriggan, y luego, como si se les quitara un velo de los ojos, el rostro del nuevo emperador llamaba su atención. Pasaban un par de segundos hasta que se daban cuenta de su identidad, pero, en cuanto se le comenzó a reconocer de verdad, murmullos asombrados y excitados comenzaron a elevarse a su paso. Después de todo, que el emperador se paseara con tanta naturalidad por la ciudad, acompañado tan solo de una persona, era algo que solo habían visto hacer al antiguo emperador muy de vez en cuando. ¿Quién iba a pensar que su sucesor haría lo mismo? Dimaria, a su lado, soltó un suspiro de derrota. Debió de suponer que acabaría sucediendo algo así. ¿No te molesta llamar la atención? Preguntó preocupada porque no supiera cómo sobrellevarlo. Ella estaba acostumbrada. Desde que la nombraron escudo siempre acababa pasando lo mismo cada vez que iba a algún sitio, pero para él tal vez fuese demasiado. Natsu, en cambio, solo sonrió de lado y se encogió de hombros. Tal vez hacen demasiado ruido para mis oídos, pero no veo por qué debería molestarme. He pasado mitad de mi vida en un gremio que no hacía más que causar problemas, al fin y al cabo, dijo, no sin cierta nostalgia al recordar a sus antiguos compañeros. Los echaba tanto de menos. Dimaria se dio cuenta de aquel cambio sutil en su voz, pero prefirió no hurgar en esa herida que estaba claro que seguía abierta. ¿Y bien, qué quieres comer? ¿Eh?
La repentina pregunta la tomó tan por sorpresa que solo pudo articular un sonido de confusión. Te debo una comida, le recordó. Lo menos que puedo hacer es dejarte decidir el lugar. ¿No será más bien que no sabes a dónde ir? Contraatacó ella, alzando una ceja con escepticismo. No pudo no sonreír. Natsu rió, admitiendo que había sido descubierto. Podrías haber fingido un poco, al menos. La miró con fingida indignación y Dimaria le dedicó una sonrisa para nada arrepentida. Señaló con la cabeza un restaurante que se encontraba a poca distancia de ellos. Vamos a comer allí. No es la primera vez que aparezco por ahí y saben tratarte como si fueses más o menos normal y no alguien de quien habla todo el mundo. Eso se agradece, reconoció su acompañante, siguiendo sus pasos hacia el local. En cuanto entraron y repararon en ellos, los demás clientes cortaron sus conversaciones y se dedicaron a mirarlos con sorpresa, la cual pasaba a la perplejidad en cuanto reconocían a la figura que muchos habían visto desde la distancia cuando dio su primer discurso tras ser nombrado oficialmente emperador. Pocos se acordaban de respirar de lo impactados que se encontraban. Dimaria-sama. El saludo apresurado y sorprendido del dueño del restaurante cortó el pesado silencio que comenzaba a formarse. Como si fuese una señal, los demás regresaron a sus propios platos, no sin cierta dificultad y sin quitar un ojo de los recién llegados. Es un placer volverla a ver. Y me seguirás viendo, prometió ella, divertida al ver su nerviosismo y el cómo se frotaba y retorcía las manos. ¿Hay alguna mesa algo más discreta para esta ocasión? Mi compañía es algo complicada de digerir. Oye. La queja ofendida de Natsu surgió al instante, atrayendo la atención sobre él más si cabe. El dueño, quien por fin parecía haberse percatado de a quien tenía delante, palideció. Majestad, tartamudeó con el rostro más blanco que la cal. Él no había sido capaz de verlo aquel día, por lo que fue el recuerdo de su descripción lo que le dio identidad. Sin embargo, una cosa era tratar con una de los Spriggan y otra muy distinta con el mismísimo emperador. Lamento mi descortesía. Yo no. Tranquilo, no hace falta disculparse, aseguró él, cortándolo con calma y expresión amable. De hecho, piensa en mí como si fuese cualquier otro cliente. Hoy no soy nadie. Aunque, creo que será mejor que nos des algo más apartado por esta vez. Por esta vez. El dueño comenzó a sudar, halagado y nervioso al mismo tiempo. Natsu sonrió y un brillo malicioso y retador apareció en sus ojos por un momento. Si consigues saciar mi apetito, ten por seguro que volveré. Y con esas palabras, Natsu consiguió hacer que el hombre recobrara parte del control sobre sí mismo. Decidido a no defraudar al nuevo emperador, adoptó una postura firme y los guió a un reservado apartado de la vista y oídos de los demás. Les entregó personalmente la carta del restaurante y, cuando ambos le pidieron el menú del día, regresó a la cocina a grandes y apresuradas zancadas. El sensible oído de Natsu le permitió escuchar las exclamaciones nerviosas con las que ordenaba a sus empleados que se movieran con rapidez. Sonrió divertido y con algo de lástima. Por poco le causó un infarto, murmuró, recostándose contra el respaldo. Bueno, no es como si todos los días se le apareciera el emperador en persona, rió ella. Natsu compuso una mueca, pero no debatió su argumento. Sé que es algo tarde, pero ¿de verdad que no te molesta que te haya robado la tarde con Brandish? Preguntó en su lugar. Dimaria sonrió y negó con la cabeza. Ya tendré más momentos con ella, si es que no le da por escaquearse en el último momento. No sería la primera vez, dijo divertida, acostumbrada como estaba ya a la complicada forma de ser de su amiga. He escuchado que tuviste un encuentro nocturno con Irene y August, comentó, cambiando de tema. ¿Ya se ha corrido el rumor? Un guardia os vio regresar, o eso es lo que ha llegado a mis oídos, explicó, obteniendo un suspiro de parte de su acompañante. Tienes que reconocer que no es una noticia que se escuche todos los días. Irene y August son los dos Spriggan más poderosos de los 12. No, si eso lo entiendo. Aunque esperaba que tardarán un poco más en saberlo. Me sé de alguien que acabará echando mi puerta abajo exigiendo pelear conmigo, gruñó. ¿Te refieres a Ángel? El mismo. Dimaria se encogió de hombros y apoyó la barbilla en una mano. Pues derrótalo y asunto resuelto. ¿O es que piensas que perderás? Porque si es así voy a reconsiderar el respeto que te tengo. La carcajada de Natsu no se hizo esperar y Dimaria esbozó una leve sonrisa, disfrutando de verlo tan inusualmente relajado. Su mirada resplandecía en confianza y diversión. En ese caso tendré que esforzarme en no defraudarte. Al fin y al cabo, es gracias a ti que estoy aquí. Ya me pagarás ese favor, prometió, arrancándole otra breve risa. Él asintió, estando de acuerdo.
No mentía cuando decía que se sentía agradecido con ella. De no ser por ti, María ahora seguiría vagando por los bosques sin propósito en la vida. No quería ni pensar en qué locuras podría haber cometido estando en ese estado. Por no mencionar que fue la primera en creer en él tras todo lo que había sucedido. Le debía tanto, estaba dispuesto a compensarla con lo que quiera que ella pidiera. Era lo menos que podía hacer. En ese momento el dueño regresó con los platos y, tras un intercambio de palabras mucho más tranquilo que el primero, se dispusieron a comer. Alternaban entre silencios cómodos y comentarios amenos que hicieron que la tarde se les pasara volando. No tenían prisa, pues Natsu no pensaba desperdiciar aquella tarde libre que se había adjudicado sin avisar y Dimaria se sorprendió disfrutando de su compañía más que en ninguna otra ocasión. De decirle a alguien que el joven, al que prácticamente había arrastrado de pueblo en pueblo hasta el puerto como alma en pena, era capaz de llevar conversaciones ligeras, e incluso de hacerla reír y sonreír, le habría mandado a paseo. Y, sin embargo, ahí estaban, gastando horas sin darse cuenta y sin importarles en absoluto. Ten por seguro que volveré, aseguró Natsu al dueño cuando se disponían a marcharse. Y la próxima pagaré, digas lo que digas. Su presencia es suficiente pago para mí, Majestad, dijo sincero, haciendo una breve reverencia al despedirlos. Natsu, sabiendo que era inútil insistir en ese momento, sonrió y alzó la mano como saludo mientras se alejaba calle arriba en compañía de Dimaria. Recorrieron el camino de regreso en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos e ignorando las miradas sorprendidas y cuchicheos exaltados que le llenaban a Natsu sus sensibles oídos con un zumbido molesto. Sin embargo, le hizo caso omiso a todo aquello y se limitó a disfrutar del paseo. Había salido del palacio con intenciones de distraerse un rato de todo el papeleo que aguardaba en el despacho. Estaba seguro que en cuanto pisara la entrada, Imbel lo recibiría con una mirada estoica y con un silencio que cortaría el aliento. No obstante, el riesgo merecía la pena. Había conseguido disfrutar de un día por completo sin adentrarse en ningún pensamiento oscuro ni deprimente. Y, de nuevo, todo gracias a la mujer que caminaba a su lado. ¿Cuántas deudas más acumularía de su parte? No lo sabía, y curiosamente, poco le importaba. Cuando llegaron a los límites de la pequeña arboleda que separa la ciudad del palacio a modo de jardín natural, ambos se detuvieron. A ninguno le atraía la idea de regresar a la rutina de siempre. Gracias por la compañía, dijo Natsu al final, volviéndose hacia ella. Hace bastante que no conseguía relajarme tanto. Gracias a ti. Ha estado bien verte no ser nadie una vez más, bromeó. Natsu rió. En el fondo sigo siéndolo, aseguró. Dimaria asintió y, en vez de añadir algo más, se le quedó mirando. No le agradaba demasiado la idea de volver a verlo serio y ausente de nuevo. Se acercó a él y Natsu la miró confundido. Nunca has sido nadie. Y dudo que lo llegues a ser alguna vez, dijo, quedándose a poca distancia. Sonrió por enésima vez en aquella tarde. Pero, por una vez, supongamos que lo eres. Que solo eres alguien llamado Natsu. Sin previo aviso, detuvo el tiempo, le cogió el rostro y le obligó a que se agachara a distancia justa para poder besarlo. Natsu, inmune a su magia, se quedó estático, perplejo, y ella se apartó sonriendo, divertida por su expresión. Para que lo sepas, te queda mucho mejor cuando sonríes. Él, todavía incapaz de procesar lo que acababa de pasar, abrió y cerró varias veces la boca antes de conseguir que la voz saliera de su garganta en un tono ronco y nervioso, con el eco característico que se escuchaba en ese espacio sin tiempo. ¿Qué se supone que significa eso? Dimaria sonrió con la calma que la caracterizaba y dejó que el tiempo volviera a fluir. Sobre sus cabezas, el viento movió las copas de los árboles y varias aves alzaron el vuelo. Ni yo misma lo sé. Simplemente quise hacerlo. Pero está bien que sea yo. Y ahí estaban, esas fauces de duda y negación hacia sí mismo que mantenían su corazón preso y sin aparente escapatoria. Sin temor, y en otro impulso en el que no se reconocía ni ella misma, le acarició la marca negra que le cruzaba la cara. Le pareció hermosa. Por un momento, los ojos de Natsu centellearon en un tono jade ansioso que amplió su sonrisa. Se le veía tan nervioso y perdido. No te habría besado de no ser así. La naturalidad con la que lo dijo le sacó a Natsu un sonrojo. Has insistido en que te trate con naturalidad. Pues bien, esto es a lo que ha llevado. Y, para serte sincera, no me importaría descubrir hasta dónde podemos llegar. Natsu quiso replicar, decir algo, aunque fuese una sola palabra. Sin embargo, no pudo pronunciar sonido alguno. Tenía la cabeza hecha un lío, sumergida en una nube de confusión que le impedía pensar.
Dimaria, comprensiva, le dedicó una última sonrisa y se alejó de ahí, dejándolo solo y con un futuro por delante tan confuso como incomprensible. Solo podía preguntarse, ¿por qué él?